días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este tercer domingo de Pascua, tiempo de resurrección. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y delante de Dios pidamos perdón. Porque muchas veces no te sabemos reconocer en los demás, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos alejamos de ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a recrear el mundo con tu palabra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección plena. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Pedro proclama aparentemente su fe pascual como testigo de Cristo resucitado. Escuchemos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles les replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los 4 vivientes respondían amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús alimenta con su presencia la fe de los apóstoles que lo reconocen como el Señor. Nos preparamos para escuchar la buena nueva. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podrían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros 2 discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan,
¿me amas? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como estamos en tiempo de Pascua, el Evangelio son el proceso que hicieron los apóstoles y los discípulos también para madurar este tema de la fe, que va en paralelo con la primera lectura, que son los Hechos de los Apóstoles, en donde los días de semana, sobre todo, cada vez más los temas van a ser más centrales en los Hechos de los Apóstoles que en el Evangelio. En este caso es otra de las apariciones del Evangelio de Juan. ¿Y por qué? Porque en realidad este capítulo 21 de Juan se sabe hoy en día que es un agregado posterior, que el Evangelio terminaba en el capítulo 20. Pero se ve que en la comunidad juánica, la comunidad de Juan, agregaron esto con contenido. Digo porque tiene algunos detalles que los ponen cuando ya había sucedido. Por ejemplo, cuando dice, otros te ceñirán y te llevarán donde no quieras, te extenderán. O sea, Pedro ya se había muerto y ya había crucificado a Pedro cabeza arriba, ya había sucedido eso, ¿no? Cuando escribieron el Evangelio. Pero no solo, como sabemos que el Evangelio de Juan es el más simbólico, está cargado de símbolos. Lo que pasa es que hoy en día nos cuesta un poco más dilucidar los símbolos, los signos. Pero está clarito esto. El discípulo, y concretamente los apóstoles, se volvieron a su casa. Ese tema no fue que se resucitó, se le apareció a María Magdalena y se acabó todo y ya está. No, de ninguna manera. Se volvieron a su casa, dice en el Evangelio, en el capítulo anterior. ¿Qué quiere decir? Se volvieron a Galilea, se volvieron a pescar, se volvieron como diciendo, esto fue muy lindo, fue muy intenso, pero se acabó, se murió Jesús. Así que vamos a pescar otra vez para vivir. Y los demás le dijeron, bueno, vamos todos. Como que ya estaban en grupo, pero volvamos a nuestro trabajo. Sin embargo, acá empiezan los símbolos. Estando todos juntos, sin embargo, con toda la voluntad salieron a pescar y no pescaron nada. Otra vez, como cuando le pasó a Jesús cuando estaba limpiando las redes, que no pudieron pescar nada. Pero Pedro le dice, en tu nombre echaré las redes. No pescaron nada de noche, que es cuando se pesca, no de día. Pero dice que al amanecer, cuando ya ha amanecido, se presenta alguien ahí que no lo terminan de ver quién es y le dicen, ¿tienes pescado? No. Entonces tiran la red a la derecha y van a contar. Y efectivamente encontraron. Pescan tanto que se sorprenden por la cantidad de la pesca. Una pesca sobreabundante. Y no solo
las redes no se rompieron. Acá hay un montón de símbolos, ¿no? La red de la iglesia que capta, pero no se rompe, se mantiene en unidad. Pero el contraste es, solos, sin Jesús, no pescaron nada. Con Jesús, aunque sea de día, pescan desbordando. Como la vez pasada también, la pesca milagrosa donde Pedro le dice, aléjate de mí, que soy un pecador, pero uno dice, ¿por qué? Porque pescaron de día, jamás salen los peces de día, y sin embargo, en este capítulo vuelven a hacer lo mismo. De noche, cuando se tiene que pescar, no sacan nada, pero cuando está Jesús, está todo. Lenguaje y mensaje, el lenguaje está ese. Por más voluntad que tengamos, si es solo voluntad y no está Jesús, no está Dios, no está su Espíritu, no sirve, no crecemos cuando es de Dios, cuando tenemos el Espíritu de Jesús, ¿no? Eso está clarito. Pero entonces, bueno, también sigue la simbología. El discípulo que Jesús amaba, o sea, el más cercano, lo reconoce. Los otros todavía no. En cambio, el que Jesús amaba, sí, es el Señor, es Jesús. Se tira Pedro, porque quiere llegar, porque dice que la barca no estaba ni a 100 metros de la costa, se tira al agua para llegar. Y acá otra simbología, empieza otra simbología más. ¿Cuál es la simbología? Que es un contexto como litúrgico. Nadie se atrevía a hablarle, estaban en silencio, pero ya había un pescado asado, había pan, ¿no? Traigan un poco de pescado, entonces sacan. O sea, es un contexto litúrgico como la cena del Señor. De eso se trata. ¿Por qué? Primero, le dice a Pedro, trae algunos pescados que pescaste. Y dice que saca la red y eran 153 peces. Y uno dice, ¿cómo hizo para contarlo tan rápido? No. Acuérdense que todos los números en la Biblia son simbólicos. Todo tiene un contenido simbólico. Y entonces, ¿por qué 153? Porque se estimaba, en aquella época, que había 153 variedades de peces. Como que en aquella época decían, todos los peces, toda la variedad de peces eran 153. Pero entonces, ¿por qué el número 153? Porque era para todos. Indudablemente, la red, que ellos eran pescadores de hombres, no es que juntan una clase de pescado, dos clases de pescado, juntan todas las clases, o sea, la universalidad de la misión. Ese es el símbolo que nosotros hoy nos lo tienen que explicar, porque no lo entendemos, pero ellos, 153, era el número de peces. Entonces, pudo captar la red todas las variedades de peces, o sea, todos los pueblos, porque la red es la iglesia que con Jesús sí junta a todos los pueblos, a todos los peces. Pero que después, insisto, vuelve a ser como una funcionalidad litúrgica. ¿Qué quiere decir? Jesús saca el pescado y reparte, saca el pan y reparte a cada uno, está como un sirviente, como la última cena. Tomen y coman, es como, o sea, ya es un reflejo de que habían incorporado la cena del Señor en su liturgia de los domingos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que se le aparece a los discípulos de Maús y cuando va a partir el pan se dan cuenta que es Jesús. O sea, en el acontecimiento litúrgico ven la presencia de Jesús. Y acá también, en el fondo, Jesús se pone a servirlos como en la última cena. Y todos callan y nadie le pregunta porque sabían que era Jesús. O sea, saben ver a Jesús en su comunidad. Miren, no necesitan preguntar dónde está Jesús. Acá está Jesús, en la comunidad. Porque están, ¿qué? Están compartiendo
mensaje tiene mucha carga. Pero no solo, no se queda ahí, sino que el lenguaje sigue y sigue con las preguntas a Pedro. ¿Qué sabemos? 3 negaciones, 3 preguntas de Jesús. Pedro, ¿me ama? Pedro, ¿me quieres? Bueno, sí, tú sabes que te quiero. Tú sabes que... Y a la tercera vez Pedro dice, se entristece. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque no le creía a Jesús? No, porque se dio cuenta que es curar la herida de las 3 negaciones. Que también tiene un porqué simbólico y un contenido. ¿Por qué 3? Porque siempre se decía, más en aquella época, la primera vez puede ser un arrebato, a la segunda vez ya lo pensaste, a la tercera vez lo decidís. Entonces por eso necesita Jesús que frente a las negaciones de Pedro, la primera vez puede ser algo rápido, la segunda ya lo pensó, a la tercera, ¿me amas? Y entonces Pedro que ya cambia, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Que en el fondo yo creo que el mensaje fuerte de esto y de los hechos de los apóstoles es ese. ¿Por qué? Porque lo que le pregunta es si lo ama, no si tiene el mismo ideal, el mismo proyecto. ¿Me amas? Y yo creo que es la pregunta que nos hace a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener fe no es solo creo que hay una vida más allá de las cosas, creo que el ser discípulo, misionero o el ser apóstol, conlleva el amor, no solo la fe. Fe y esperanza y amor son las 3 virtudes, pero el más fuerte es el amor. Entonces, porque uno puede tener una ideología, otra ideología, pero lo que nos mueve es el amor a Dios. Esa es la decisión. ¿Y por qué? Porque ese amor nos transforma. Ese amor tiene que ser radical. Ese amor a Dios es el llamado a decir, ¿por qué vivo otra vez la Pascua? ¿Por qué? Realmente nos pregunta, ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿O es una ideología o un... No, ¿es amor o no? No tiene que ser solo fe, tiene que ser amor. Por eso, escuchamos, y miren que yo ahora me voy a los Hechos de los Apóstoles, cuando los Hechos de los Apóstoles empiezan a interrogar a Pedro y a Juan, los llaman, el relato es mucho más largo, está cortado, me da pena que esté cortado porque tiene más riqueza. ¿Pero por qué? Porque lo empiezan a amenazar, les habíamos prohibido que prediquen sobre Jesús. Y ellos le dicen, le tenemos que hacer caso a Dios más que. Y entonces lo amenazaban hasta querer matarlos. Y después aparece, que como le digo acá no está en este relato, pero la Biblia sí, que está en el medio de este relato, aparece un tal rabino Gamaliel. ¿Por qué? Porque este Gamaliel muestra que también el Sanedrín estaba dividido como Nicodemo. ¿Qué quiere decir? Algunos no creían en Jesús, pero algunos sí creían en Jesús. Y por eso, por ejemplo, en Nicodemo, ¿por qué se pone el nombre Nicodemo si era un nombre importante entre los fariseos? Porque Nicodemo fue discípulo de Jesús. Y parece que Gamaliel tuvo que haber tenido algo que ver, porque Gamaliel dice, sí, esto es de los hombres, hubo otras revoluciones entre los judíos, pero murió el caudillo, se podría decir, y quedó en nada. Pero si esto es de Dios, si esto no es de un caudillo, esto usted está luchando contra Dios y esto no se puede detener. Así que déjenlo en libertad, porque lo quería matar a Pedro y a Juan. Sin embargo, cuando eso dice Gamaliel, se divide el Sanedrín y, aunque lo flagela, lo libera. Y dice, se sintieron felices
Uno dice, de que me flagele, me sentí feliz. No, de haber sido testigo de Jesús. O sea, de haber amado tanto a Jesús que no le importó enfrentar las autoridades humanas, diríamos. No les importó arriesgar hasta la vida. Porque de hecho lo estaban haciendo. Y uno dice, los mismos hombres que tuvieron miedo cuando crucificaron a Jesús, después cuando tuvieron el Espíritu Santo, eran ellos los testigos de Jesús. Eran ellos los que actuaban como Jesús, con su Espíritu. ¿Por qué? Por amor. Porque no se explica, sino, no se trata la fe de una mera ideología de que solo creo en la vida eterna. No, es mucho más. Es todo el proyecto de Jesús, es todo el proyecto de Dios que a través de la fe me ilumina mi amor. Pero entonces, el ser discípulo misionero es una decisión de amor. A ver, no solo de fe. Lo que le pide a Pedro y nos pide a nosotros, me queda claro como mensaje, es: ¿me aman? Una y otra vez en cada Pascua Jesús nos dice eso: ¿me aman? ¿O es solamente una cosa de fe que no, es algo de amor? Entonces, ahí está, es mucho más, porque es el sentido de la vida, es el motivo de la vida, la misión de amor que nos da Jesús. El envío: apacienta mis ovejas. Uno dice, no, se lo dice a Pedro, no, nos dice a todos los discípulos misioneros. Si lo amamos de verdad, tenemos que ser discípulos misioneros de Él. Tenemos que ser como Él, porque tenemos su espíritu, en donde, como era la pesca, con nuestra fuerza y nuestra voluntad, no pescamos nada, pero con la gracia de Dios. Como dijo un teólogo, somos soldados derrotados de una causa invencible. ¿Por qué? Porque es por el amor. No se puede parar el amor. Entonces yo diría, un tiempo como hoy, que estamos así en esta Pascua, reviviendo otra vez la resurrección de Jesús, creo que Dios nos pregunta a nosotros eso: ¿me ama? ¿Verdaderamente me ama? Entonces es hora de darle la respuesta, y de conducir nuestra vida a este amor que nos mostró Jesús. Vamos a pedirle de corazón crecer en ese amor, en esa esperanza. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Por los obispos, los sacerdotes y demás ministros encargados de servir al pueblo de Dios, para que, siguiendo el ejemplo del Señor, que lo llamó a pastorear sus ovejas, lo hagan con total entrega y generosidad. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Por los gobernantes de las naciones y los organismos internacionales, para que se comprometan a combatir y resolver el hambre y las injusticias en el mundo. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Por los nuevos bautizados, para que inicien con fidelidad el seguimiento del camino cristiano, y para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Por nosotros, para que el gozo de la Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas de Jesucristo, dispuestos a amar, a apacentar su rebaño, pues fue Él quien un día nos dijo: síganme. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Escúchanos, Señor,
para que seamos verdaderos discípulos misioneros por el amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y para nuestro bien, nuestra vida y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosos de tu iglesia te presentan, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y todo el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso con esta alegría el mundo entero desborda y junto con los santos te cantan diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito El el que que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo, hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el
misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos que alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día
a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Entonces sí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos vamos en la paz de Dios. Demos gracias.